Año nuevo, vida nueva. Ya superamos el escollo de las fiestas. Cuando digo fiestas me refiero no solo a las natividades, al nacimiento de nuestro símbolo religioso mayor, sino también al año nuevo. Esa alegría exigida ya ha sido superada y entonces ahora estamos otra vez en la era vulgar, en la vida ordinaria. ¿Sabe Dios cómo viven los que no hacen listas? Disculpen la autorreferencia, pero a veces es una especie de introducción, de valor inicial, contar una experiencia personal. Para las Navidades no hay otro regalo para mí que no sea un libro. Bueno, hay una lista familiar, cuidado con este detalle, atiborrada de libros. Cuando digo atiborrada estoy diciendo prácticamente 100 autores. 100 autores, no siempre con novelas aclaradas. Entonces hay una especie de azar menor en realidad, porque esos autores son conocidos por mí, son sugeridos por mí como futuro regalo, para evitar el problema de que se me regale un libro que sea detestado por mí. Entonces todos felices. Hay una larga lista y en esa lista está el futuro regalo navideño. La trampa para sorprenderme es aumentar el número de escritores hasta una verdadera centuria. Llegados a este punto, uno puede preguntarse, bueno, muy lindo, querido, tu historia personal, tu anécdota personal, este espíritu navideño, pero ¿a qué viene esto? Bueno, viene a que entre esa lista, entre esos 100 nombres, estaba sugerido el libro de hoy con el que vamos a arrancar este podcast 2023, que es el escritor uruguayo Mario Lebrero, escritor uruguayo que ha cobrado cierta, yo no diría prestigio porque es una palabra excesiva. Hay unos chicos jugando acá en una pileta, por supuesto como todo chico está jugando de manera incivilizada, son 3 nenas y 2 nenes. Los nenes están no solo en inferioridad numérica, sino en inferioridad ética, es decir que son quienes llevan la peor parte en los juegos, son continuamente humillados, vituperados y siendo exigidos de manera insoportable, ¿no? Estas chicas, estas nenas, la están entrenando para la vida, para la dureza de la vida. Yo debería suprimir, en este caso el audio, pero me parece muy tierno escucharlo, no verlo. Verlo es verdaderamente calamitoso. Bien, entonces Mario Lebrero decía, es un escritor tal vez prestigiado, yo no sé si esa palabra resulta excesiva, porque en realidad más bien diría que se convirtió post-mortem, esto también hay que decirlo, murió en 2004, acá está en la contratapa del libro, nació en Montevideo en el 40 y murió en 2004, más que prestigiado se convirtió en una especie de escritor de culto. Ustedes saben que ser un escritor de culto trae una doble acepción, las dos negativas por supuesto, como todas las acepciones, porque lo que es bueno, lo que es bello, lo que es claro, no tiene acepciones. Bueno, las dos acepciones de escritor de culto son: 1, no lo lee nadie; 2, es un escritor que no necesariamente fue masivo por algún rasgo que lo vuelve distintivo. Eso lo vuelve de culto. De acuerdo, Lebrero está en esta segunda. Bueno, en realidad está en las dos, porque en vida no fue especialmente leído. Tal vez sobre el final, en esos diarios, en la novela luminosa, tal vez ya en la década del 90 el nombre de Lebrero empezó a circular con algún tipo de familiaridad, pero aún así no fue el escritor leído, ultra leído. No digo esto como un demérito, porque muchas veces ocurre, y casi diría, estoy tentado a decir que la mayoría de las veces ocurre, que los grandes escritores no circulan de manera masiva. Casi que uno diría que la excelencia, por lo menos literaria, estoy exagerando, pero que la excelencia literaria en general encuentra públicos reducidos, menores, no necesariamente masivos. Bien, toda esta introducción
no debería importarnos en el análisis este tipo de introducciones. No resistí a la tentación, pero olvidemos por un minuto que fue un escritor no del todo leído, rescatado a posteriori por lectores agradecidos. Vamos a quedarnos con una parte de aquello y vamos a tratar de presentar a este Mario Lebrero con una frase de Antonio Muñoz Molina que dice algo tal vez demasiado suntuoso y yo no sé hasta qué punto cierto, pero para ahondar, para cultivar un poco más esa figura de culto de Mario Lebrero. Dice Antonio Muñoz Molina: Lebrero tiene un estilo y una imaginación que son raros en la literatura escrita en español. Yo recibo esto en la mesa navideña y ya me dan ganas de afilar los colmillos e hincarle el diente a esta novela que es la Trilogía Involuntaria. Trilogía Involuntaria, este es el momento más álgido de los juegos infantiles, Están por tomar a un niño y hacer una especie de remembranza de la fiesta del chivo. En cualquier momento amasijan a un niño, bien. Entonces estoy en la mesa navideña, leo esta contratapa y me dan ganas de empezar a descubrir qué es ese esfuerzo de la imaginación, qué es aquello que Lebrero tiene para nosotros. El libro es la Trilogía Involuntaria porque habla sobre prácticamente un mismo tema, que es la ciudad, o las ciudades, mejor dicho, en 3 novelas: La ciudad, El lugar y París. Cabe decir que las novelas son publicadas en tiempos muy distantes, digamos que hay una asincronía, por eso decimos que es una trilogía involuntaria, porque yo no sé ni siquiera si Lebrero se planteó esta trilogía. Las novelas fueron publicadas entre 1970 y 1982, ¿no? París en el 80, en el 82 El lugar y La ciudad en el 70. Bien, entonces encontramos en este libro de Lebrero, en esta edición de Lebrero, un Lebrero distinto, modificado por el paso del tiempo. Leemos La ciudad, que es la primera novela, y evidentemente París y El lugar cuentan con algunos elementos similares, pero estamos hablando de una pluma más delineada, etc. Por eso es importante hacer esta aclaración, porque tal vez se puede leer como un continuo y es un error. La manera correcta de leerlo es ver cómo la pluma de un escritor evoluciona a través del tiempo. Bueno, comencé finalmente la lectura de La ciudad y la primera página, la antepágina, lo primero con que uno es sorprendido como lector, como nos recibe Lebrero, es una cita de Kafka que dice lo siguiente, voy a leerla. Veo allá lejos una ciudad, ¿es a la que te refieres? Es posible, pero no comprendo cómo puedes avistar allá una ciudad, pues yo solo veo algo desde que me lo indicaste y nada más que algunos contornos imprecisos en la niebla. Esta es la frase, esta es la cita de Kafka con que nos recibe La ciudad de Lebrero. Bueno, evidentemente, cuando uno lee esto, yo aclaro que soy absolutamente kafkiano, adoro a Kafka. Si yo tuviera valor y tuviera físico para exhibir un tatuaje, me tatuaría a Kafka entero, a Kafka de cuerpo completo. Es decir, una adoración absoluta hacia el bueno de Franz Kafka, también hacia Dostoyevsky, a Joyce, a Borges, bueno, no importa. Pero por supuesto que soy absolutamente kafkiano, pero debo reconocer que si se quiere un olfato malicioso por mi parte, malició, valga la redundancia, tuvo un mal augurio, mal auguré la lectura, porque es muy difícil para mí que alguien cite a Kafka sin, vamos a decirlo de un modo vulgar y tal vez grosero, pero definitivo, sin cavar su propia tumba, sin cavar su propia fosa. Es muy difícil, por lo menos para mí, estar a la altura de una cita de Kafka. O Lebrero es extraordinariamente inteligente y es un correctísimo continuador de esa senda, o tal vez se pasó de optimista y citó a Kafka
tal vez de una manera panglosiana, vamos a decirlo de esta manera. La cita además refiere a algo que finalmente termina ocurriendo en el libro, en la novela. También fue un mal augurio por mi parte, porque yo dije, ¿no será que toma una idea de Kafka típica, que es la enajenación, ¿no? En la metamorfosis, en el proceso, es decir, el personaje víctima de una especie de enajenación, de alteridad, de no reconocerse, ni reconocer al otro, la otredad, de no reconocer el propio espacio, de sentirse extranjero, ¿no? Ahí parezco un espiritista, ¿no? Invocando nombres, pero un reconocimiento al merced del extranjero de Camus, digamos, esa cosa de sentirse extranjero incluso del propio cuerpo y del propio espacio. La enajenación en un nivel absoluto de incluso no reconocer la muerte de la madre, estoy hablando del extranjero, no de la ciudad de Lebrero. La palabra niebla me recordó también a Miguel de Unamuno, en esa novela extraordinaria de Alejandro, en esos pasillos granadinos, creo, bueno, andaluces, enamorado pero a la vez víctima de una niebla donde es difícil ver, es difícil reconocer al otro, el enamoramiento como un estado de la niebla, de la nebulosa. Bueno, en fin, todo aquello me imaginé que decía esa cita kafkiana del Lebrero, y voy a avanzar en el tiempo. Efectivamente, sobre eso trata la novela. Confieso que me mal predispuse, porque entendí que en parte podía ser un ejercicio de la vanidad, pero sobre todo es muy difícil decir algo nuevo, o mejor dicho, decir algo mejor que esos ilustres antecesores. Es muy difícil. Ya me imaginé que estaba frente a una novela que sería para mí difícil de leer. Efectivamente, ese augurio, esa corazonada, interfirió en la lectura, y es probable, cuidado, que sea injusto. Entonces, cabe que ustedes desmientan o no esta apreciación, esta lectura de la ciudad de Lebrero, mi lectura de la ciudad de Lebrero. ¿Cómo inicia la novela? Bueno, un hombre, un señor adulto, no es un muchachito, está en una casa que no ha sido habitada durante muchos años, incluso se nos advierte. Las ventanas están cerradas, la casa está casi diría viciada al aire, enmohecida las paredes, en fin, una especie de desorden típico de las casas abandonadas, y no hay nada, no hay un rastro de haber sido habitada en otro tiempo. Hasta ese extremo llega. Es una casa antigua, sola, inhabitada, pero también vacía, ¿no? Estos son los elementos inaugurales de la casa. Ni siquiera tiene un fósforo para iluminarse, no tiene querosén para prender un fuego, una estufa, no hay absolutamente nada. Superado este primer cuadro, el protagonista, el personaje de esta novela, sale a la calle en busca de elementos para hacer habitable esa casa. También hay un regusto de angustia, no es un escenario amistoso, tampoco hay un regodeo del tenebrismo, es decir, no estamos frente a una novela de terror, no estamos frente a una novela fantasmagórica, no es ese comienzo, no es así el comienzo, no es lo que trata de sugerir Lebrero, pero sí una especie de desasosiego, una atmósfera densa, una atmósfera difícil. Bueno, el personaje sale de esa casa inhabitada, de esa casa vacía, en busca de elementos que la vuelvan habitable, pero está en una especie de baldío, de afueras de la ciudad, y en el camino, en busca de algo que nunca queda claro que es ese algo, se pierde. Previsiblemente, agrego con maldad, se pierde. Perderse en esa situación es doblemente desesperante, porque a la desesperación inicial
se suma, se le agrega una segunda desesperación, que es estar perdido. Hay gente que disfruta de perderse, ¿no? Para mí es una de las grandísimas condenas, de mis grandísimos temores. Perderme, no saber dónde estoy. Para mí debe ser terrorífico eso, debe ser trágico. Bueno, ¿quién lo auxilia? Porque alguien lo auxilia. Qué palabra difícil de pronunciar. Bueno, ¿quién lo auxilia? Un camionero que a la par en la cabina está con una mujer que después nos terminamos entrando, apenas conoce. No sabemos quién es esa mujer, mejor dicho, sabemos que se llama Ana, un nombre vulgar, un nombre ordinario. No digo esto con maldad, van a saber por qué digo que es vulgar y ordinario. Vulgar y ordinario no en el sentido peyorativo de las palabras, sino de la etimología precisa, es decir, un nombre corriente, de voz popular, ordinario, que no es suntuoso ni estrambótico, irreal, etc. Van a saber por qué les digo esto, porque es importante sacar esta primera conclusión. Bueno, este hombre entonces es rescatado, sube a la cabina del camión para emprender un viaje que nunca se sabe hacia dónde es, nunca se sabe en la novela hacia dónde es, ni con qué fin termina accediendo a ese viaje, a esa larga ruta que no sabemos hacia dónde lo lleva. Bueno, este es el elemento fundamental de la novela. ¿Por qué es el elemento fundamental? Porque esta atmósfera de duda, hacia dónde es ese viaje, por qué viaja, quiénes son esas personas, hacia dónde va, cómo es posible retornar, dónde queda esa casa. Bueno, todas esas dudas se acrecientan con el curso de las páginas y quedarán ustedes a ver si tiene alguna resolución o no. Pero esa intriga está planteada tempranamente, no estoy develando nada raro, ¿no? Llegados a este punto, uno dice, bueno, efectivamente estamos frente a una novela que puede ser clasificada de tres maneras. O una novela enigmática, misteriosa, punto 1. Punto 2, a una novela onírico-psicológica, ¿no? Onírico-psicológica en el sentido de que no sabemos si es un sueño, si es una ensoñación. Hay algo del tipo de género pesadillesco, es una atmósfera pesada, angustiante, repito, enigmática. No sabemos si es psicológica, es decir, si va a adentrarse, si es como una lenta metáfora a la mente humana, a la psiquis, a las estructuras psíquicas de nosotros, si tiene, digamos, si maneja por símbolos para representar el laberinto, las circunvoluciones del cerebro, o, número 3, no sabemos si estamos frente a una literatura del absurdo, donde nada tiene sentido, o por lo menos no tiene el sentido de manera clásica que mencionamos el sentido, ¿no? Bien, está planteada esta clasificación, que por un lado es personal, es decir, cada uno toma para sí estas clasificaciones, y después vamos a ir tratando de desencerrar este misterio clasificatorio. La novela sigue con un rasgo erótico. Esta mujer, que repito, sabemos que se llama Ana, pero que prácticamente ni el camionero conoce, empieza a tener algún tipo de acercamiento erótico sin llegar a consumarse. Este hombre se turba, se enloquece, desciende del camión y la mujer lo sigue, el camionero lo abandona y queda en medio de la nada. La mujer, por lo demás, tiene un comportamiento extraño en el sentido de que no es tonta. Esta es una palabra del hebreo, tonta, no es tonta, no tiene facultades cognitivas disminuidas, por decirlo de una manera elegante, pero tal vez demasiado clínica, ¿no? Es ridículo hablar así, pero bueno, ¿qué va a ser? Todo sea para no ser insultado, ¿no? Es decir, no tiene ese rasgo, pero tampoco tiene una personalidad previsible, no tiene comportamientos previsibles, no tiene una conducta ordinaria.
Digamos, sus diálogos son prácticamente monosilábicos, por momentos inconexos. Es enigmática, pero no pretende serlo. Hay como un ejercicio del desinterés llevado a un extremo, ¿no? Otra vez vuelve Camus, digamos, a aparecer, porque le dice, ¿usted cómo se llama? Bueno, no lo recuerdo. ¿Usted es de por acá? Sí, hay que seguir ese camino, pero ese camino no lleva a la nada. Sí, llega a un pueblo. ¿Y cómo se llama ese pueblo? No lo sé, pero ahí vivo, ¿no? Es como toda una especie de inconexión, pero repito, no genera no genera temor, ni genera una especie de compasión minusválida, sino genera desinterés. Es como si fuera desinteresado todo, ¿no? Por otro lado, la mujer se le sube encima a este muchacho, se le abraza en la espalda como un mono y él la lleva acarreándola a cococho largas leguas, tratando de llegar a ese bendito pueblo donde por fin encontrar sosiego. Y acá, en este punto voy a detenerme. Otra vez puedo pecar de malicioso, pero cuando llegué a este punto, repito, en la página 20 o 30 si se quiere, dije, esto me resuena a algo, esto me recuerda a algo. Hay una especie de remembranza y logré dar con lo que esta lectura me sugería. Y es como una especie, y lo voy a decir de un modo así como repito, grosero y vulgar, pero que es una especie de Godot autóctono, una especie de Samuel Beckett uruguayo, un Samuel Beckett alimentado a gofio y pororo, como diría el tango, así como medio un Beckett que toma mate, digamos, ¿no? Y lo digo esto casi como un rasgo, no diría despectivo, pero sí no del todo celebratorio, ¿no? Porque las reminiscencias fueron totales, absolutas. Personas en el desinterés, literatura del absurdo. Godot también, en Esperando a Godot, los personajes, hay uno que están en la vera de un camino esperando a Godot, esperando llegar a Godot y que Godot aparezca, y Godot no aparece. No sabemos incluso si Godot existe, si es interesante esa búsqueda o no. Hay también un camino, están a la vera de una ruta, ¿no? El personaje protagonista tiene al personaje secundario por un lazo en el cuello, es decir, son dos hombres, pero un hombre está animalizado, simula ser un perro, ¿no? Es una obra de teatro del absurdo. Está animalizado ese segundo personaje, está tomado por el cuello por un lazo, y ese personaje va en cuatro patas. Acá lo mismo, están a la vera de un camino, hay dos personajes, un hombre, una mujer, pero la mujer está animalizada, se vuelve un mono, responde a monosílabos, pareciera no estar del todo consciente de las cosas, como un animal, pero después demuestra inteligencias y astucias como los animales. Es decir, hay muchas similitudes, esa atmósfera densa también, esa literatura del absurdo, cosas que no tienen sentido, que aparecen sin sentido, continúan sin sentido y mueren sin sentido. Personajes como en Esperando a Godot aceptando ese absurdo, sin queja, sin tratar de analizarlo. Es decir, las similitudes eran tantas que a partir de entonces la lectura estaba viciada y continuó todavía más viciada. Eran demasiado ostensibles las preeminencias lectoras del hebrero. Eran estaban demasiado acentuadas, demasiado enfatizadas las lecturas que lo hicieron al hebrero. Estaba demasiado acentuada la paternidad de ciertos autores, ¿no? Bien, confieso que desde entonces, estoy con las confesiones hoy, pero confieso que desde entonces empecé a leer ya no por placer, sino para ver cómo terminaba este experimento, esta especie de Beckett autóctono, Esperando a Godot del Río de la Plata, y la lectura fue una lectura escéptica. Bien, continúo con
con la novela y voy a hacerlo muy breve porque digamos que la gracia de todo esto es esperar si tiene un sentido la lectura, si se resuelve algunos de los enigmas que se plantean, y eso no voy a ahondar en eso, es decir, no voy a llegar a ese final. Voy a agregar un dato más. Termina llegando a ese pueblo, a ese bendito pueblo, lo recibe un señor apellidado Jiménez, nótese el parecido Jiménez, Godot, los dos iniciales son la letra G, que es la letra de mi nombre por otra parte, nombre masculino que empieza por G, y bueno, lo reciben a este buen hombre, nunca pregunta dónde llega, y el otro rasgo importante de este libro es que en ese pueblo le aseguran que es una visita odiada y que nadie va a revelarle nada, que está librado a una especie de azar infortunado, que los pueblerinos son muy poco dados a la conversación y que no intente alterar el orden natural de ese pueblo, que el hombre no sabe cómo se llama y que nadie se lo revelará. Bueno, vive en una casa porque ese Jiménez lo encuentra en un bar, él entra a un bar, pide algo para tomar, toma, paga con su dinero, y Jiménez lo invita a vivir a su casa, pero es una casa grande, ridículamente grande para un hombre que vive solo. Hay una serie de puertas, le dice que a esa puerta no debe entrar, prohibición que él acepta. La novela continúa, yo no sé si es del todo interesante ahondar en detalles, porque ya queda claro cuál es el espíritu de la novela, y Lebrero usa esa parte para que tal vez el lector reflexione. No hay reflexiones en el libro, no me quiero adelantar, pero el comentario final apunta a esto, ¿no? Que no es una novela psicológica, es decir, no hay reflexiones sobre la enajenación, sobre la alteridad, sobre cómo uno se relaciona con las prohibiciones, sobre cómo uno puede aceptar sin queja esa enajenación, pero a lo que decía es que, llegados a ese punto, el personaje comienza a vivir esa vida propuesta, que es una vida infortunada, que no, pareciera que no tiene origen ni fin, rarísima, pero la acepta sin reclamo, sin queja. Bueno, finalmente, días angustiosos culminan de una manera relativamente sorpresiva. En un momento se nombra la ciudad Montevideo. Este personaje quiere volver a Montevideo o quiere ir a Montevideo, no sabemos si quiere volver, quiere ir, tal vez sea o no montevideano, y bueno, hay una resolución que no voy a revelar. Estoy haciéndolo a grandes rasgos, hay un sinnúmero de cosas que pasan entre tanto, visitas misteriosas, trabajos que no son convencionales, espectáculos teatrales que no son convencionales, divertimentos que no son convencionales, es decir, pareciera que el autor, que el personaje está viviendo como una especie de sueño, una especie de ensoñación. Ahora bien, Lebrero escribe esta novela, que es una novela que yo llamaría una novela pictórica, una novela escenográfica. ¿En qué sentido pictórica o escenográfica? En el sentido de que es una novela donde no hay una sola reflexión, un solo pensamiento. No hay una complejidad filosófica en el sentido, una complejidad filosófica expuesta, ¿no? Es una novela donde todo el tiempo están pasando cosas, si se relatan actos, no pensamientos, no hay un solo soliloquio, digamos, a la manera de Joyce, no hay una sola revelación psicológica, no se van a encontrar como una especie de reflexión, de ensayo sobre el mundo, sobre la psicología, sobre cómo una persona se adapta a esta enajenación. En ese sentido, solo en ese sentido no es kafkiano. Si el tema es kafkiano, la atmósfera es deprimente, típicamente kafkiana o dostoyevskiana, pero no llega a perforar, no llega a ahondar en ese elemento. Es decir, presenta los hechos, hay un sinnúmero de actos que pueden ser divertidos o no, digamos, o que pueden ser interesantes o no, depende del lector, pero no hay un viaje, digamos, hacia lo íntimo, hacia lo profundo. Es decir, para resumir, es un hombre puesto en circunstancias extraordinarias
que no comprende, que lo enajenan y que toma esa enajenación, esos enigmas, no solo sin queja, sino como algo, y con todas las comillas habidas y por haber, como algo normal. Quiero decir algo más sobre Montevideo, que me quedó tintineando. El personaje nombra a Montevideo, que en un momento quiere volver a Montevideo, y uno cuando está leyendo observa que el personaje encuentra manuscritos en las paredes, en las oficinas, en los bares, con una letra ilegible, con un abecedario, con un alfabeto que no es el alfabeto ordinario, desconoce las letras, desconoce los fonemas, aún así logra comunicarse perfectamente con los ciudadanos de ese pueblo, que no sabemos si es imaginario, si existe, si es Montevideo, si no es, etcétera. A la par acude a un bar, pero sobre todo a otros locales, y paga, y esto está explicitado, paga, es decir, que la moneda de curso legal de ese pueblo es la misma que trae el personaje desde entonces, y ahí uno comprende, finalmente, aunque no está revelado nunca, que ese lugar es Montevideo, o que es un lugar cercano a Montevideo que el personaje conoce, pero finge desconocer, o simula no conocer, o haber perdido la conciencia de manera provisoria. Es decir, ahí está el rasgo kafkiano otra vez de ser extranjero, y también de Camus, ¿no? Por supuesto, es decir, ser extranjero en nuestro propio lugar. Entonces ahí hay una especie de relectura. Lo que arranca como absurdo y como personaje enajenado termina no siendo absurdo, termina siendo como una especie de lectura de la enajenación, de la alteridad en una misma persona, algo que parecía demasiado previsible ya en la primera cita de Kafka y en las primeras páginas del libro, ¿no? Y es como una especie de regodeo constante de esta idea. ¿Cuál es la conclusión del libro? Por lo menos para mí, por supuesto, ninguna más que esta. Nunca mejor dicho que el final está enterrado en el inicio, a la par, y reconociendo que me mal predispuse a leerlo, hay una serie de incongruencias también, o de pequeños detalles que por lo menos para mí hicieron un poco defectuosa la lectura. En un momento dice, entré a una casa, no tenía la textura que imaginaba, y ahí uno dice, ¿por qué alguien debería imaginarse una textura de una casa, no de una pared? Es decir, el autor, Lebrero, tratando todo el tiempo de sembrar misterios, siembra algunos misterios ridículos, como ese, ¿no? Me sirvieron en un momento, estoy recordando, ¿no? De memoria, tengo el libro acá, voy a hacer el ruido del libro, Ahí está, para mostrar que lo tengo, ¿no? Lo tengo acá al lado, pero estoy memorizando porque me parece más justa la memoria del lector que memoriza y no del que lee, porque hay en la lectura ipso facto, digamos, la lectura del momento es una especie de trampa, ¿no? Está bien que el libro lo terminé de leer ayer y entonces lo tengo absolutamente fresco, pero en un determinado momento come y toma algo servido por Jiménez, en la casa propia de Jiménez, y él dice, no sé bien qué comí, no sé bien qué tomé, no reconozco esos sabores, y ahí uno dice, bueno, ¿no está llevando todo a una especie de extremo un poco ridículo? ¿No? Una persona no sabe ni siquiera lo que come y lo que toma, de acuerdo, ¿no? Pero no hay, esta era la pregunta que me hacía como lector, ¿no hay en algún momento una indagación? Es decir, Lebrero es superficial en esta primera novela, perdón a los lebrerianos, pero no hay una indagación, es decir, tan dócil llega a ser el personaje que ni siquiera se pregunta a qué se parece eso que está comiendo o a qué sabe aquello que está bebiendo. No hay ni siquiera, pensaba mientras leía, ¿no? Está en ese pueblo que parece imaginario, que no sabemos si existe o no, si es las afueras de Montevideo, el baldío montevideano, etcétera, etcétera. Y ahí yo me preguntaba, ¿no se pregunta la tonada de ese pueblo, a qué tonada se parece, cómo están vestidos, a qué cultura pertenece,
Es decir, no hay una sola indagación, no trata de sacar conclusiones. Tan enajenado, tan dócil es el personaje que acepta todo con una normalidad casi infamante. De acuerdo, puede ser un extremo, que Lebrero lleva al extremo lo absurdo, puede ser. Pero claro, en ese extremo es muy difícil encontrar reflexión. Algo es tan extremo que ya se vuelve ilógico. Y la pregunta es, ¿qué tan fructífero puede ser leer algo tan ilógico, ¿no? Porque además, también es cierto que, creo que era Borges el que decía que el primero que imaginó o que figuró el cuerpo de una mujer con una guitarra fue efectivamente un poeta y tal vez un genio. Ya el segundo fue un copista, ya copió una idea. Y ya el tercero, que copia al copiador, digamos, se vuelve una especie de pánfilo, ¿no? De pusilánime, de persona que no es capaz de ningún rasgo de creatividad, no es capaz de hacer algo nuevo, de crear algo nuevo. Y tengo miedo de ser injusto, pero hay algo de eso en este libro de Lebrero, ¿no? Que es, creo yo que es la primera novela de Lebrero, ¿no? Comenzar así, una especie también de ejercicio de la vanidad, ¿no? De continuar la senda de Kafka y haciéndolo tal vez de una manera, tal vez no, sin duda, de una manera mucho menos efectiva. Es decir, toma elementos, toma un poquito de Beckett con su Esperando Godot, toma un poquito de El extranjero de Camus, toma un poquito de Kafka, de La metamorfosis, el proceso, y hace como una especie de ensalada, de nuevo plato, con remesas de esos autores además extraordinarios, y trata de hacer una especie de pesimismo autóctono de Esperando a Godot uruguayo, ¿no? Que por momentos parece un poco, yo no sé si es excesivo decir decadente, pero sí demasiado infortunado. Termina siendo un resultado que no que deja algunas dudas, ¿no? También es cierto que depende cuál es el bagaje intelectual, pero también emocional, lo que a uno como lector le emociona. Y entonces reconozco que no tengo predilección por los escritores pictóricos, por los escritores escenográficos, digamos. Es una novela que difícilmente sea recordable, no ya porque sea buena o mala, ¿no? Porque no hay una sola frase que uno pueda recordar y porque sabemos que el olvido es letal, que es muy difícil recordar algo, pero todavía es mucho más difícil recordar algo que está lleno de actos. Acto 1, está en una casa. Acto 2, sube un camión. Acto 3, está en una ruta. Acto 4, llega a un bar. Acto 5, le ofrecen un trabajo en un tugurio, no sabemos dónde. Está lleno de pequeños actos. Ya voy, ¿sí? Estaban los nenes jugando y ahora se los están llevando. Bien, entonces está lleno de actos y que es difícil recordar actos, recordar escenas, ¿no? Hay como un oficio medio teatral, ¿no? De personajes que entran y salen. Me imagino que debe ser una novela que debe ser fácilmente adaptable al teatro, ¿no? Porque está llena de actos, llena de diálogos y hay poca sustancia de pensamiento, de filosofía, de detenerse. En ningún momento el personaje se para, por ejemplo. Está todo el tiempo andando, todo el tiempo siendo expuesto a estímulos que no comprende, que no conoce y que es incapaz de reflexionarlos. Me pregunto, esta es la pregunta, tal vez sea por timidez, porque es la primera novela de Lebrero, o una de las primeras novelas, tal vez no se atrevió a indagar en la profundidad de la psicología del personaje, pero me pregunto si es posible llevar hasta ese extremo de una persona casi autómata que no piensa, ¿no? Que está viviendo los hechos sin comprenderlos. Y repito, acaba en el gusto de cada lector, pero me pregunto qué utilidad puede tener leer una cosa así. Bueno, no sé si me estoy pasando, si estoy siendo demasiado duro,
No es una contienda argentino-uruguaya, no tengo ninguna animadversión con la banda oriental, esto vaya por delante. Yo califico los libros, la calificación que le puse fue frívolo, pretendidamente enigmático. Pobre Lebrero, ¿no? Tal vez. Pero, mire, yo hacía esta reflexión y después empecé a indagar sobre Lebrero y, no descubro, iba a decir descubro que, pero no es un descubrimiento, digamos, es algo que está a la vista de todos. Fue fotógrafo y guionista de cómics y de folletines. Y ahí me cerró un poco más esto que decía del escritor pictórico de escenas, que no va demasiado profundo y que hay una especie de superficialidad de las cosas, como si fueran viñetas de un cómic. Y los textos de los cómics son breves y son esencialmente diálogos. Y efectivamente esta es la novela de Lebrero, por lo menos la ciudad. Después voy a leer El lugar y París de esta trilogía involuntaria y voy a ver cómo evolucionó la pluma del Lebrero y cómo fue cambiando o no estos aspectos que encuentro falsamente enigmáticos, digamos, superficialmente enigmáticos. Lebrero, Mario Lebrero. Bueno, se fue la primera lectura del año, una lectura infortunada, pero lectura al fin. Hoy es 5 de enero, dicho sea de paso, y se cumple el 91 aniversario del nacimiento de Umberto Eco, que era un genio, que fue un genio, y que como novelista ofrece algún tipo de interés, sobre todo el interés, como Josep Pla, de ser un escritor que tiene un enorme éxito inicial en literatura, que es El nombre de la rosa, en el caso de Umberto Eco, el cuaderno gris de Josep Pla. Ambos tienen un éxito inicial y parecen no reponerse nunca de ese éxito inicial. Una bellísima coincidencia. Y los dos escritores fueron propuestos al Nobel, los dos no lo ganaron y los dos tienen 3 letras en su apellido, ¿no? Será tal vez de las próximas entradas de este podcast Umberto Eco, ya que grabé este audio el 5 de enero de 2023. Esto ha sido todo.